Bien, comenzamos el capítulo La derivada. Recuerden que habíamos dicho que el cálculo tiene dos problemas fundamentales. Ahora vamos a resolver el primer problema, que es el problema de la pendiente o el problema de la recta tangente. ¿A qué nos referimos con eso? Pues bien, una recta en todos sus puntos tiene la misma pendiente. Esa es la propiedad fundamental de la recta. En todos sus puntos tiene la misma pendiente. En cambio, una curva tiene pendiente distinta en cada uno de sus puntos. Surge la pregunta, ¿podemos conocer las pendientes de una curva en cada uno de sus puntos? Es decir, como una curva en cada punto tiene una pendiente distinta y tiene infinitos puntos, ¿yo puedo conocer esas infinitas pendientes? ¿La pendiente en cada punto de una curva? La respuesta es sí. Pero además, dado un punto de una curva, cualquier punto, aquí es el punto P, y la pendiente de ese punto, podemos hallar la recta que pasa por dicho punto y tiene esa misma pendiente. Eso se llama la recta tangente a una curva. ¿Cómo logramos esto? Pues bien, vamos a observar estas tres figuras que, para no dejar, le vamos a llamar A, B y C. En la curva A, B y C, ¿verdad? En las figuras, A, B, C, vemos, ¿qué vemos? F de X, la curva, ¿verdad? También vemos R.T. la recta tangente en el punto P. El punto P tiene coordenadas X sub 0, F de X sub 0. Y vemos también en la figura R.S. ¿Quién es esa? La recta secante que pasa por P y por el punto Q, que tiene coordenadas X sub 0 más H, F de X sub 0 más H. ¿Qué queremos? Queremos la pendiente en P, ¿correcto? Queremos conocer la pendiente en P. Y para comenzar, tomamos como aproximación la pendiente de R.S. O sea, lo que estoy diciendo aquí, la ecuación 6.1. En la ecuación 6.1 estoy diciendo que la pendiente de la recta tangente, o la pendiente en el punto P, ¿verdad?, es aproximadamente igual, significa ese símbolo,
a la pendiente PQ, que es la pendiente de la recta secante. Y esa pendiente se puede encontrar con la fórmula de la pendiente dados dos puntos, restando las coordenadas y, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 y restando las coordenadas, las abscisas, donde las h se cancelan, donde las x sub 0 se cancelan y me queda h. Esa es la primera fórmula, una fórmula para aproximar la pendiente de la tangente mediante la pendiente de una secante. Pero no nos quedaremos ahí. Ok. Tenemos la fórmula 6.1 que dice que la pendiente de la recta tangente es aproximadamente igual a la pendiente de la recta secante, la cual es esta fórmula que tenemos aquí. Si observamos las figuras A, B y C, en estas figuras vemos que hemos puesto todo igual en las tres figuras, solo hemos modificado la posición del punto Q, y el punto Q arrastra con él la recta secante. Si hacemos que el punto Q se mueva acercándose al punto P, miren qué pasa. El punto Q caería aquí, yo lo he movido hasta acá, y entonces trazo mi nueva recta secante. En la figura siguiente, el punto Q lo muevo un poquito más y arrastro la recta secante. A medida que esto sucede, podemos ver que suceden varias cosas. La recta secante obviamente se está aproximando cada vez más, se está acercando a la recta tangente. 2. También, por lo tanto, la pendiente de la recta secante cada vez es más parecida a la pendiente de la recta tangente. Si ustedes se fijan, este ángulo que está aquí es la diferencia del ángulo de inclinación de esta recta y el ángulo de inclinación de esta recta, y ya aquí esa diferencia es muy mínima. Entonces, si ya casi tienen el mismo ángulo de inclinación, casi tienen la misma pendiente, que es la tangente del ángulo. A medida que más yo aproximo el punto Q al punto P, la recta secante más se aproxima a la recta tangente y su pendiente también se parece más y más. O sea que mientras más cerca están los dos puntos, esta aproximación me resulta más con un nivel de exactitud mejor, ¿verdad? Un nivel de aproximación mejor. Pero también vemos que H se hace cada vez más y más pequeño, más y más cercano a cero. Fíjense, este es el valor de H, la distancia que hay horizontalmente entre P y Q. Y aquí miren el valor de H, miren gráficamente la distancia H mucho más pequeña, y aquí la distancia H mucho más pequeña. O sea, suceden esas tres cosas: la recta secante y la pendiente de la recta secante se acercan cada vez más y más al valor de la recta tangente, y H se hace cada vez más pequeño. Entonces usted dirá, pero si colocamos Q directamente encima de P, ya la recta secante se va a convertir en la recta tangente. Yo le digo, sí, evidentemente. Si usted coloca Q ya encima de P, la recta secante se coloca encima de la recta tangente, de tal manera que se convierten en una sola recta, no se distingue una de la otra. Pero entonces, si usted coloca Q encima de P, H vale 0. La distancia H se convierte en 0, la coordenada de Q se convierte en X sub 0. Y no podemos dividir entre 0. Entonces la fórmula falla. La fórmula 6.1 falla, ya que H se hace 0. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo puedo hacer H tan pequeño como yo quiera, pequeñito, 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 hacerlo
Lo más pequeño que yo me pueda imaginar, por ejemplo, yo me imagino ahora mismo 0.00000, 10.000 millones de ceros y por allá atrás un 7. Eso es un h sumamente pequeño, pero no cero. Nunca lo puedo hacer igual a cero. Y eso por definición es un límite. Eso lo que me quiere decir a mí es que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h se acerca a cero de la pendiente de la recta secante. Y eso va a ser igual al límite cuando h tiende a cero de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Y eso también se le llama f' de x sub 0, y como somos matemáticos a esta fórmula le ponemos un nombre y decimos que es la derivada de f en x sub 0. Entonces esta es la fórmula 6.2. Bien, formas alternativas. Aquí tenemos de nuevo la fórmula 6.2. La derivada en x sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más h menos la función evaluada en x sub 0, todo eso dividido entre h. Si cambio la simbología y digo que x sub 0 más h es x, entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Yo he puesto aquí, ¿verdad? X sub 0 más h, eso puede ser simplemente una x, porque al h variar, pues varía el punto. Pues simplemente le pongo a ese punto x, variable. De aquí despejo h, entonces h es x menos x sub 0. Se supone que si h se hace 0 es porque x se está acercando a x sub 0. O sea, cuando h tiende a 0, x tiende a x sub 0. Pues entonces tomo mi fórmula, digo límite, h tiende a 0, bueno, pues pongo que x tiende a x sub 0. X sub 0 más h lo sustituyo por x. Esto se queda igual. Y en vez de h, ¿a quién es igual h? A x menos x sub 0. Y tengo esta ecuación que, aunque tenga una simbología completamente diferente, es equivalente. Fíjense qué bonita se ve esta ecuación en el sentido de que aquí se ve la diferencia de las ordenadas, ¿verdad? La función en un punto menos la función en otro punto, entre la diferencia de abscisa. Y se ve que esto es un punto variable, esto es un punto fijo, y aquí se ve entonces que el punto variable tiende al punto fijo. Es decir, ahí está explicando gráficamente lo mismo que está, ahí está explicando analíticamente lo que está sucediendo aquí gráficamente. Pero también hay otra forma de modificar la ecuación 6.2 y es la siguiente. Yo he elegido un punto x sub 0 fijo. Pero ¿qué pasaría si ese punto fuese variable? Si en lugar de x sub 0 yo tengo una x variable. Cuando sustituyo x sub 0 aquí, en vez de x sub 0 pongo x, obtengo esta fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula? Que aquí obtengo la función derivada. ¿Cómo así? Bueno, fíjense. Aquí como x sub 0 es conocido, y aquí x sub 0 es conocido, cuando aquí en el cálculo del límite ya llegue el momento de sustituir h por su valor, ¿correcto? Pues todos los h van a desaparecer y va a quedar un valor calculado de esa función. Aquí lo mismo, va a quedar un valor calculado de esa función o de ese límite. Pero aquí, cuando ya llegue el momento de sustituir h por 0 y calcule el valor del límite, no voy a obtener un valor del límite. ¿Por qué? Porque me va a quedar variable. En la variable x. ¿Y qué significa tener algo
en términos de una variable? Pues una función. Yo voy a tener la función derivada que me permitirá después sustituir puntos para calcular derivada en cualquier punto. Por ejemplo, vamos a borrar aquí para hacer ejemplo cuando copien. Bien, ejemplo. Vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a x al cubo menos 7 en el punto 1, menos 6. Y vamos a hacerlo utilizando las tres formas alternativas. De hecho, no vamos a encontrar la pendiente, vamos a encontrar la recta tangente. Si utilizamos 6.2, ¿verdad? La pendiente en el punto 1, menos 6 también se conoce como f' de 1, porque tenemos que saber que este es mi x sub 0 y este es mi f de x sub 0, f' de 1. Y f' de 1 va a ser igual a f de 1 más h menos, límite, ¿verdad? Límite h tiende a 0 de la función evaluada en 1 más h menos la función evaluada en 1, estoy sustituyendo mi x sub 0 sobre h. Ahora, ¿quién es f de 1 más h? Pues f de 1 más h es tomando la función x al cubo menos 7 y sustituyendo la x, ¿verdad?, por 1 más h. F de 1 es 1 al cubo menos 7 sobre h. ¿Entendido? Y calculamos ese límite. Calculamos ese límite. Esto va a ser igual. Límite, h tiende a 0 de cubo de la primera, ¿verdad?, más 3 veces cuadrado de la primera por la segunda, más 3 veces primera por cuadrado de la segunda, más cubo de la segunda, h al cubo, menos 7, menos 1, menos por menos da más 7 sobre h. Vamos a seguir aquí. Igual al límite, cuando h tiende a 0, fíjate que aquí 7 se cancela con 7, 1 se cancela con 1 y me queda 3h más 3h cuadrado más h cubo sobre h. Todo se divide entre h. Por lo tanto, es el límite cuando h tiende a 0 de 3h entre h da 1 más 3h cuadrado entre h da h más h cubo entre h cuadrado. Esto es un polinomio. Utilizamos los teoremas 1 a 18, principalmente el teorema 9, que me dice que yo puedo sustituir la variable por el valor de c. Y en conclusión, ese límite da 3. Ahora yo utilizo la fórmula y menos y sub 0 o y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1, donde este que está aquí es mi x sub 1, y1, ¿verdad? Y digo y menos 6 igual a la pendiente por x menos 1. Y sostengo y más 6 igual 3x menos 3 o 3x menos y menos 9 igual a 0. Pero también yo podría haber utilizado 6.3. 6
punto 3 y decir que la pendiente en el punto 1,-6 la podría calcular con el límite cuando x tiende a 1. Recuerden que la fórmula es x tiende a x sub 0 de f de x. ¿Quién es f de x? X al cubo menos 7 menos f de 1. ¿Quién es f de 1? 1 al cubo menos 7 sobre x menos x sub 0. Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 al cubo. O sea, este x al cubo menos este 1 y este menos 7, menos 7 se cancela sobre x menos 1. Igual al límite cuando x tiende a 1 de, esto se puede factorizar como x menos 1 por x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Utilizo el teorema 19 y digo que como x nunca es 1 y tiende a 1 pero nunca es 1, yo puedo cancelar estas dos, toda cantidad dividida entre ella misma da 1, y como esta g de x, mi función equivalente, entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1, y el teorema 9, 1 cuadrado más 1 más 1 igual a 3. Evidentemente acabo de regresar aquí, ¿verdad? Yo lo mismo. Pero también para resolver el problema yo podía haber utilizado la fórmula 6.4 que dice f' de x igual a f de x más h menos, límite h tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h. Entonces digo f' de x va a ser igual a límite cuando h tiende a 0. ¿Quién es f de x más h? Bueno, aquí tengo f de x, en lugar de x pongo x más h. X más h al cubo menos 7, menos la función normal f de x al cubo menos 7, la función evaluada en x más h, la función evaluada solo en x. Y aquí tengo ¿quién? H. Ahora comienzo un proceso algebraico, ¿verdad? Y digo, eso es igual a límite cuando h tiende a 0, cubo de la primera, ¿verdad? Más 3 veces cuadrado de la primera por la segunda. Lo reorganizo así para poner las constantes aquí, la h. 3 veces cuadrado de la primera por la segunda, más 3 veces primera cuadrado de la segunda, más el cubo, ¿verdad?, de la segunda, menos 7, menos x al cubo, menos por menos da más 7, entre h. Vemos aquí que x al cubo menos x al cubo da 0 y menos 7 más 7 da 0. Podemos ver que todos los que quedan tienen h, ¿verdad? Todos los que quedan tienen h y aquí hay una h. Podemos directamente dividir entre h. Vamos a hacerlo. Límite h tiende a 0 de 3x cuadrado h. H entre h da 1, entonces me queda aquí 3x cuadrado más 3x, h cuadrado entre h, ¿verdad? 3x h. H cubo entre h, h cuadrado. Aquí tengo un polinomio en h, utilizo el teorema 9 y digo que eso es igual a 3x cuadrado más 3x por 0 más 0 cuadrado igual a, me quedó ¿quién? 3x cuadrado. O sea que aquí yo encontré la función derivada es 3x cuadrado. La función en 1 es 3 por 1 al cuadrado igual a 3.